Antropología social y cultural, unidad temática número 3, control social y desviación. El control social hace referencia a todos los modos en que la gente es inducida a actuar como se presume que debe hacerlo. Medios de control social. 1. Control mediante la socialización. Se obtiene una sociedad ordenada si se educa a la mayoría de la gente de modo que desea hacer lo que socialmente es necesario que haga. El control social se hace socializando a la gente de manera que sus deseos, sus restricciones internalizadas, la conducta, hacer voluntariamente lo que la sociedad necesita. La socialización es altamente lograda y el número de fracasos es reducido. Hay pocos casos de conducta desviada. El aspecto fundamental de la asociación es que se te hacen carne las pautas de esa sociedad, de las conductas que ellos quieren que uno siga en una sociedad dada. Entonces, como están prácticamente lo tenemos dentro, psicológicamente casi es imposible incluirlo, que un individuo los viole. Por ejemplo, no se puede decir a un alumno que mate a sus padres eh, o que se coma a algún familiar. El infanticidio, el canibalismo gozan de apoyo unánime. Pero, por ejemplo, hay otros, como la relación sexual preconyugal o el uso de drogas, están debilitados por la polémica e incertidumbre. Entonces ahí las reglas de juego solo tienen verdadera eficacia como controles. Solamente cuando gozan el apoyo unánime, indudable. Cuando es dudoso, no sirve como control social. El control mediante sanciones grupales. El 2. El control mediante sanciones grupales. La socialización crea controles interiores que actúan por intermedio de la conciencia individual. Las sanciones grupales reflejan la presión del grupo sobre el individuo. Las sanciones pueden ser positivas, aprobar y recompensar determinada conducta, o negativas, desaprobar o castigar cierta conducta. En los pequeños grupos informales, la recompensa consiste en la aceptación, la afiliación, el respeto y el prestigio en el seno del grupo. En los grupos dotados de organización formal, las recompensas pueden ampliarse e incluir acceso a los ocupaciones, ingresos, premios, medallas y otras formas de reconocimiento. Los castigos aplicados a pequeños grupos informales son la pérdida de estatus, el retiro de la afiliación, el ridículo y el ostracismo. Y en los grupos organizados, los castigos incluyen multas, suspensión o expulsión, o quizá incluso la cárcel o la muerte. El grupo posee un notable control sobre el individuo. En resumen, el control social se propone en primer lugar socializar al individuo con referencia a las normas y los valores de la sociedad, y luego, mediante las sanciones y presiones grupales, inducirlo a actuar de acuerdo a lo que se espera. Determinantes situacionales de la conducta. La conducta es una situación dada, es en parte producto de los hábitos, los valores y las normas morales que uno aporta a la situación y en parte producto de las presiones inherentes a esa situación. Por ejemplo, cuando los estudiantes creen que los exámenes son satisfactorios y la calificación es justa, solo unos pocos tienden a falsear los resultados. Pero si el profesor se muestra descuidado y copiarse se convierte en una práctica tan general que uno no puede aprobar sin hacer lo mismo, la mayoría de los estudiantes copiará. A eso nos referimos cuando hablamos de determinantes situacionales de la conducta, es decir, los factores incluidos en la situación de comportamiento que alientan vigorosamente determinada respuesta. ¿Son importantes los principios morales? La mayoría de la gente tiene una extensa serie de principios y justificaciones para su conducta. La percepción individual de la situación determina cuál de esa serie de normas es aplicable. Así, muchos jóvenes aplican un conjunto de normas a sus relaciones con las muchachas honestas y otro en el caso de las relaciones ocasionales. Gran parte del control de la conducta consiste en manipular la situación de conducta de manera que se fomente el comportamiento deseado. Desviación social. Los mecanismos de control social no son igualmente eficaces en todas las personas. Hasta en las más rígidas y simples se observa cierta desviación. La desviación es la conducta que se opone a las normas sociales aceptadas generalmente. Son desviados los nudistas, los revolucionarios, por ejemplo, y los vegetarianos. Desviación individual y grupal. Individual cuando una persona que actúa por su cuenta se aparta de las normas convencionales. Pero estas personas encuentran personas semejantes a ellos mismos y forman un grupo, y con el tiempo quizás formen una subcultura desviada. La pandilla delincuente, los desórdenes juveniles, la subcultura de la drogadicción. Esos son ejemplos de desviación grupal.
O sea, la desviación individual tiene el apoyo del grupo. La norma de evasión es cuando una pauta desviada de conducta se ha vuelto tan ampliamente tolerada y practicada por las personas convencionales que se convierte en la conducta esperada. Manipular un poco la declaración de impuesto de renta, conducir a una velocidad superior al límite permitido, el juego, el consumo de alcohol a edad temprana, el uso de marihuana y las relaciones sexuales extraconyugales son normas en ciertos grupos. Las normas de evasión permiten que la gente goce de la respetabilidad que se obtiene apoyando a la cultura ideal, pero sin renunciar a los placeres de la cultura real y manteniendo, entre tanto, una convivencia relativamente tranquila. Los factores culturales de la desviación. El grado de conducta desviada de una sociedad depende de los modos en que la cultura fomenta o desalienta la desviación. En las sociedades complejas, y que cambian rápidamente, se encuentran en un estado de desorganización social. Cuando cambian diferentes partes de la cultura, no cambian en la misma dirección ni con el mismo ritmo. Por ejemplo, la vigilancia que los padres ejercían sobre el galantesco se tornó ineficaz cuando la gente se trasladó de la aldea a la ciudad y el automóvil reemplazó al caballo. La desorganización social describe el deterioro de las normas, los valores y los controles tradicionales por obra de cambios sociales y culturales que lo hacen ineficaz. Los nuevos controles sociales no sustituyen a los que ya quedaron en desuso. Se necesita tiempo para crear nuevos controles realmente eficaces y, entre tanto, el mecanismo de control se debilita. Una sociedad estable exhibe cierto acuerdo acerca de los valores y un consenso normativo. Hay acuerdo virtual acerca de los objetivos de la vida, las normas sobre el bien y el mal y el comportamiento que puede considerarse apropiado. Ahora, una sociedad compleja y cambiante exhibe un conflicto de valores y disenso normativo, perdón. No se ponen de acuerdo. Ausencia de acuerdo acerca de los valores y las normas. En una sociedad compleja se forman muchas subculturas y los correspondientes valores y normas a menudo chocan entre sí. Anomia y desviación están relacionadas. La anomia es una condición en la cual el individuo no tiene un firme sentimiento de que pertenece a algo fidedigno, porque las normas tradicionales no son aplicables a la situación de conducta o no existen pautas claras. Por ejemplo, la religión, que es virgen hasta el matrimonio. En una sociedad anómica no hay código moral definido y obligatorio, ni pueden seguirse normas aceptadas totalmente. Teorías de la desviación individual. Las teorías del tipo físico procuran establecer una relación entre ciertas características físicas y algunos rasgos de la personalidad. Hace un siglo, Lombroso sostuvo que los desviados son un tipo diferenciado y que los rasgos físicos del cuerpo identifican al tipo criminal. La teoría psicoanalista de Freud afirmó que la desviación se manifestaba cuando los impulsos de ello se imponían al yo y al superyo y gobernaban al individuo, y que mediante el psicoanálisis podía fortalecerse la racionalidad del yo, a punto de recuperarse el control sobre el individuo. El enfoque de la subcultura desviada considera que la desviación se generaliza entre el ente cuando está por absorber una subcultura desviada. Otros han demostrado que los adolescentes que incurren en actitudes delictivas graves se asocian principalmente con otros adolescentes del mismo tipo en el marco de la subcultura que ofrece estatus, recompensas y apoyo grupal a la conducta desviada. La teoría de oportunidad afirma que la desviación se origina en la frustración y el cólera de los que se ven imposibilitados de alcanzar las recompensas que la cultura los induce a desear. La teoría de los conflictos de la desviación consideran que ésta se origina en los conflictos entre los grupos y clases sociales. En una sociedad compleja actúan diferentes grupos de clases, o clases de grupos, perdón, cada uno procura de su propio provecho. Las creencias y los intereses de un grupo o clase chocan inevitablemente con los del otro grupo. Dicen que la desviación no es anormal, sino que por lo contrario es el orden natural de una sociedad compleja. Por lo tanto, no modifican ni eliminan la desviación, porque consideran que ésta es el medio por el cual se resuelven las tensiones sociales. Teorías de control considera que la desviación surge entre quienes carecen de vínculos firmes con las influencias conformistas de la sociedad, familia, iglesia, escuela, empleo. Los teóricos del control señalan que solo algunos de los jóvenes que delinquen son pobres y que en cambio predominan los que carecen de vínculos familiares, religiosos, escolares y laborales. ¿Cómo se aprende la desviación? La teoría del aprendizaje aporta conceptos acerca del modo en que una persona aprende la conducta desviada.
Se hizo la teoría de la asociación diferencial, que sugiere que la conducta criminal se aprende del mismo modo que cualquier otra conducta. El criminal se encuentra expuesto a las pautas criminales de conducta con mayor frecuencia y de un modo que lo atrae más que las pautas convencionales de conducta, y por su parte la persona no criminal está expuesta más a menudo a las pautas no criminales de conducta que ejercen sobre ella más atracción. El desviado delincuente aprende tanto las aptitudes criminales como los valores y las normas sustentados que justifican una carrera criminal. La teoría de la rotulación ayuda a explicar el proceso en virtud del cual se confirman y refuerzan las pautas desviadas de conducta. Uno puede ser en secreto drogadicto, homosexual, estafador y ser aceptado en la sociedad convencional. La definición pública de la conducta de uno como desviado implica a menudo penas legales sociales que tienden a excluirlo de la sociedad conformista y a imponerle la compañía de otros desviados como él. Lambert propuso Becker desarrolló el concepto de desviación secundaria. Es la desviación ulterior que se origina en la definición del tratamiento del individuo como desviado. Por ejemplo, la definición de la adicción a las drogas como un delito más que como una enfermedad ha determinado que los narcóticos ilegales sean tan costosos que los adictos se dediquen a menudo a la prostitución, al robo y otros delitos con el fin de financiar su hábito. La desviación y la estabilidad social. Aunque en general se cree que la desviación es un factor disruptivo y una amenaza a la estabilidad social, puede afirmarse que también cumple algunas funciones positivas. La desviación individual es un reflejo de la tensión social. La desviación grupal refleja las normas cambiantes de la cultura. La desviación puede representar una válvula de seguridad que alivia las presiones del conflicto social. Además, es un proceso en virtud del cual se delinean e imponen nuevas normas. En una sociedad que está cambiando, algunos tipos de desviación son una parte necesaria del proceso de adaptación porque gracias a ellos la propia sociedad mantiene cierto grado de integración cultural.